te adoramos, alzamos hoy tu nombre en alto, que tu reino se establezca en la alabanza, que tu pueblo... Muy buenos días, queridos hermanos. Hoy es lunes 19 de julio del año 2020. Les habla el pastor Antonio y con un gozo y una alegría profunda de poderme dirigir a ustedes, alabo y bendigo a Dios por la vida y la salud de cada uno de ustedes, esperando que estén gozando de buena y perfecta salud, de una buena salud espiritual como una salud física. Ayer hablaba sobre arrepentimiento. Y una de las causas por las cuales nosotros no podemos llegar a un auténtico y verdadero arrepentimiento es por la falta de humildad. A lo cual el Señor Jesucristo dijo en Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ese descanso espiritual que buscamos, que a veces no encontramos por las circunstancias de la vida, y por la falta de humildad, la soberbia y la altanería, hoy Dios, como decía ayer hablando de arrepentimiento, que Dios está escudriñando hasta lo más profundo de nuestro ser. Hoy nosotros, como discípulos del Señor, ¿cómo queremos ser discípulos del Señor? Siendo igual a Él, manifestando nuestras acciones en una forma parecida o igual a Él. Esta humildad solo la podemos obtener en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vea que el mismo Señor, en capítulo 13 del libro de Juan, luego se puso en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjugarlos con una toalla con la que estaba ceñido. Mire cómo el Señor Jesús nos dio el ejemplo, cómo Él manifestó a través de este acto de lavar los pies y secarlos en un acto de suprema humildad. El libro sobre el liderazgo del autor John Haggai, le recopilé esta historia que es muy válida para esta enseñanza. Él cuenta, dice, en cierta ocasión Abraham Lincoln firmó una orden para transferir cierto regimiento para complacer a un cierto oficial. El secretario de la guerra, apellidado Stanton, convencido de que el presidente había cometido una grave equivocación, se negó a llevar a cabo dicha orden. Y exclamó, Lincoln es un tonto, gritó furioso. Y cuando Lincoln se enteró de que lo que había hecho Stanton, contestó, si Stanton ha dicho que soy un tonto, debo serlo, porque casi siempre tiene la razón. Iré y me enteraré por mí mismo del asunto. Así lo hizo cuando Stanton lo convenció de que la orden había sido equivocada. Lincoln la retiró tranquilamente. Parte de la grandeza de Lincoln se debió al hecho de que era capaz de elevarse por encima de toda sensibilidad humana en cuanto a la opinión que otros pudieran tener de él. No era fácil ofenderle en su humildad. Estaba siempre dispuesto a aceptar las críticas y demostrando la fortaleza que muy pocos tenemos o somos capaces de igualar. ¿Cómo está usted? ¿Cómo se siente usted con esta historia? Esta historia me confronta profundamente y me lleva al primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 7, donde la palabra de Dios dice, Jehová empobrece y Él enriquece, abate y Él enaltece. Y luego se extiende esta actitud al hombre que recibe con sumisión y confianza. En el libro de Deuteronomio capítulo 8, verso 12 al 16, nos da la palabra de Dios una amonestación a través de la humildad. A ver si obedecemos o no, porque nosotros debemos tener una prioridad en nuestras vidas y una de las tantas prioridades es el obedecer a Dios. En Deuteronomio 8, verso 2 dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová,
tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Vea cómo esta palabra nos enseña a tener paciencia y aceptar la soberanía de Dios, que lo que pasamos nosotros a diario es porque Dios así lo ha designado y algo nos está corrigiendo. Y sigue diciendo, y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Vea cómo el obedecer a su palabra, esa palabra inspirada por Dios, esa palabra que dirigió el Espíritu Santo a los grandes hombres de Dios para que le enseñara, esa palabra tiene valor, es un rema. Y un milagro que viene sobre esto, tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado estos 40 años. ¿Cuántas veces vemos los recursos de Dios en nuestra vida llenos de bendición y nos olvidamos de ellos? Creemos que es por nuestra propia vanidad y por nuestro propio orgullo, no reconocemos lo que Dios nos da. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga al hombre, a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Dios nos reprende y para hacer sendas derechas para nuestros pies, para que no nos extraviemos en el camino. Y guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Vea que el obedecer a Dios es un acto de humildad, porque Jehová tu Dios te introduce en buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de manantiales que brotan de vegas y montes, tierra de trigo, de cebada, de vides, de higueras, de granados, tierra de olivos y de aceite y de miel. Dios siempre tiene lo mejor preparado para sus hijos. Y le dice, cuando Dios te sustenta, nada te falta, porque así como el apóstol Pablo dijo, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Él es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro pronto auxilio. Vea lo que sigue diciendo, no comerás el pan con escasez ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y cuyos montes sacarás el cobre. Comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Dios siempre tiene lo mejor guardado para nosotros. Pero ahí en el verso 11 nos amonesta algunas cosas que no debemos olvidar, que a veces las olvidamos y nos volvemos en gente orgullosa. Y vea lo que cómo nos reprende, cómo nos quiere cuidar. Dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos y decretos y tus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, que edifiques buenas casas y en que habites, que tus vacas, tus ovejas se aumenten y la plata y el oro te multipliquen y todo lo que tuvieses se aumente. ¿Y qué es lo que va a pasar con estas circunstancias y esta abundancia? Dios sabe cuánto daño le pueden hacer al hombre las bendiciones. ¿Por qué? Porque el verso 14 dice, porque el corazón se va a poner orgulloso y se va a olvidar de Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Creemos que somos autosuficientes y que lo que tenemos, ese espíritu de Nabucodonosor que dijo, yo que con mi mano crié toda esta Babilonia, así nosotros podemos caer en la misma condenación. Y dice, te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal. Vea que Dios es nuestro amparo, es nuestra fortaleza, es nuestro socorro. Él nunca llega tarde, y Él tiene cuidado con sus hijos, y te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Vea que esto está sustentado en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos amonesta fuertemente con respecto a la autosuficiencia, a la falta de humildad, o sea, al orgullo. En el libro de Jeremías capítulo 9, versos 23 y 24 dice, así dijo Jehová,
No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese de esto el que se hubiere de alabar, en entenderme, en conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero. Vea cómo el Señor nos enseña a no tener más alto valor de nosotros mismos, sino pensar con cordura. Vea, el profeta Sofonías identifica la humildad con la justicia. En Sofonías 2:3 dice: buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusiste por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados del día del enojo. Vea cómo la palabra de Dios nos habla proféticamente que la humildad es una condición humana que debemos manifestar nosotros los hijos de Dios. En el Salmo 22:26 dice: comerán los humildes y serán saciados, alabarán a Jehová los que buscan, y vivirá vuestro corazón para siempre. El Nuevo Testamento recoge la noción de humildad del Antiguo Testamento. Y en el Sermón del Monte, en Mateo 5:5 dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán consolación. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dios da, Dios quita. Y vea cómo nosotros muchas veces nos desvirtuamos pensando en cosas que no debemos pensar, y el materialismo nos lleva a tomar decisiones desacertadas. En Filipenses 4:12, el apóstol Pablo dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo, por todo estoy enseñado, y así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Jesús es la humildad por excelencia. Por eso Él nos dijo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. La palabra del Señor fueron las siguientes, y estas palabras que acabo de leer del Mateo 11:29 dice que aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Eso es una virtud que nosotros debemos tener. Vea que el Señor Jesús fue humilde por excelencia. Y me aboqué a buscar en el diccionario qué dice esto, cómo define la palabra humildad. Y la define como la humildad, como la virtud cristiana que consiste en conocer nuestra bajeza y miseria y proceder en conformidad con este conocimiento. No hay lección más difícil de aprender que la de la humildad. En la escuela de la vida, en la de los hombres sabios, nunca se aprende, sino solamente en la escuela de nuestro Señor Jesucristo. Es un don que muchos no tenemos. Es un don muy escaso entre los dones. Jesucristo, teniendo todos los poderes de la gloria de Dios, dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Extraño es el caso cuando alguna persona camina en las huellas de la humildad y la mansedumbre. Jesucristo tuvo que enseñar a los discípulos esta lección, la más difícil de todo en su peregrinaje aquí en la tierra. Humildad depende más de nosotros que del Señor. Qué bendición sería si pudiéramos alcanzarla. A la luz de la palabra de Dios, siempre ha bendecido a los humildes. Si podemos humillarnos también, de seguro no nos iremos vacíos. Siempre está presto para derramar su bendición hasta que sobreabunde, aunque muchas veces no estamos preparados para recibirlo. Fue María, a los pies de Jesús, quien había recogido la mejor parte. Y vuelvo otra vez a Mateo 11:29, dice: aprended de mí, porque soy manso y humilde. Él no dijo, él podía haber dicho: aprendan de mí, que soy el sabio y el más grande pensador de todos los siglos.
el más grande hacedor de prodigios y milagros, más que ningún otro. He demostrado mi poder sobrenatural de 1000 maneras, pero no, la razón fue que era manso y humilde de corazón, y nos deja como una enseñanza. ¿Cómo puede un cristiano definir humildad? La humildad no es pensar negativo o despectivamente de nosotros mismos, sino es algo que nunca pensemos en nosotros mismos. La palabra de Dios leemos 3 personajes que fueron iluminados por la humildad y la mansedumbre del rostro. Jesucristo relumbró. Moisés, al descender del Sinaí, donde estaba en la presencia del Dios Todopoderoso, su rostro resplandecía en toda la gloria del soberano. El rostro de Esteban, el primer mártir cristiano, que se puso de pie en el Sanedrín en el día de su muerte, la palabra dice que su rostro fue iluminado de gloria. Si queremos resplandecer, tenemos que descender al valle de la humildad. Es difícil bajar del valle de la humildad, porque nos cuesta mucho dejar la nube en donde nos hemos subido. Pero decía el poeta, porque entre más alto volamos nos duele más la caída. Pero es la nube de gloria humana, no la nube de Dios. El descenso es duro, espinoso, escabroso, pero una vez que lleguemos al valle es muy fértil y productivo. Muchas cosas he escuchado decir con humildad, que es la primera virtudes espirituales. El que tiene todas las virtudes, dicen algunos pensadores. Moisés sabía que su rostro resplandecía, pero no lo mencionó. Sí, la humildad habla de sí, por sí mismo de él. Cuando un hermano se siente tan humilde, a veces que se siente orgulloso de la humildad, pierde la sensibilidad y se vuelve un problema serio. Los hombres pueden falsificar la fe, la esperanza y quizás muchas de las virtudes, pero es muy difícil falsificar la humildad. Pronto se descubrirá porque no se puede fingir. He oído personas molestarse porque no los llaman por sus títulos, y hoy es muy común que los llamen por títulos que exaltan la virtud humana, pero no le dan gloria a Dios. Hay muchos que se ofenden si no los llaman por sus nuevas iniciales que han agregado, doctor, licenciado, etcétera, 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 y en el mundo espiritual ustedes conocen. Juan, el discípulo amado, parece que no deseaba ningún título, que no le importaba, que lo único que le importaba era estar bien con Dios y caminar siempre tan cerca de Él. Pablo, el gran apóstol, se llama a sí mismo el más pequeño de todos. Él tenía de qué gloriarse, pero no lo hizo. Por otro lado, tenemos el testimonio de uno de los hombres más mansos de la historia, me refiero a Juan el Bautista. Cuando una comisión lo visitó preguntándole si era el profeta Elías, dijo no. Podría haber dicho un sinnúmero de cosas lisonjeras acerca de sí mismo. Pudiera haber dicho, soy el hijo de aquel gran sacerdote de Israel llamado Zacarías. ¿No han oído ustedes de la reputación mía como predicador? Es probable que yo haya bautizado más gente que nadie actualmente. Jamás se ha visto un predicador como yo. ¿Cuántos de nosotros diríamos así si ocupáramos el puesto de Juan el Bautista en esta época de hoy, con ese problema del gran yo? A Juan le preguntaron, ¿quién eres tú? No soy nadie. He de ser oído y no visto. Soy únicamente una voz que tenía una palabra que decir acerca del Mesías. Marcos dice en el capítulo 1, verso 7, que Juan el Bautista vino a predicar diciendo, tras de mí viene uno que es más poderoso que yo, al cual no soy digno de desatar la correa de sus zapatos. Así podemos ver una serie de ejemplos, pero hoy yo le pido a usted que ponga la mano en su corazón
y vea cuán humilde es. ¿Por qué no ha podido arrepentirse? ¿Por qué no has podido tener una relación profunda y amistosa con su vecino? ¿Qué es lo que está pasando en nuestras vidas que nos está llevando a tener contiendas, disensiones? Cuando los caminos del hombre son rectos delante de él, aún a los enemigos hace estar en paz con nosotros. Pero necesitamos de este ministerio, este don de la humildad, reconocer que nosotros somos pecadores, reconocer que nosotros no somos perfectos y que hemos deshonrado a Dios a través de nuestros actos. Hoy oro diciéndole, Padre, en el nombre de Jesús, queremos ser como tú eres, queremos ser discípulos tuyos, saber que nosotros estamos imitándolo en manso y humilde de corazón, porque hemos aprendido a través de tu evangelio, a través de caminar diariamente, Señor, tomado de tu mano y lleno de la presencia de tu Espíritu Santo, a hacer cosas como tú nos demandas que hagamos. Que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, que Jehová levante sobre ti tu rostro y te inunde de paz, y que la paz de Jesucristo, que sobrepasa todo entendimiento, sea sobre cada uno de ustedes y sobre sus familias. Que Dios les bendiga. Buenos días.